Hay casos donde necesitamos controlar dispositivos periféricos más complejos que los sensores y actuadores que hemos visto hasta ahora. Para esos casos existe un protocolo de comunicación I2C que nos permite comunicarnos con varios dispositivos muy fácilmente. En este video veremos de qué se trata y algunos ejemplos utilizando una pantalla OLED. IIC o I2C es el acrónimo en inglés para Integrated Circuit. Es un protocolo de comunicación síncrono que nos permite enviar y recibir información hacia otros dispositivos. Este protocolo fue creado por NPX Semiconductors. Básicamente nos permite controlar dispositivos periféricos en dos vías, tanto recibir como enviar información, incluso comunicarnos con otros microprocesadores. La particularidad de este protocolo es que con un solo bus podemos interconectar varios dispositivos y todos pueden comunicarse entre ellos. El máximo de dispositivos que podemos conectar al mismo bus es de 1008, así que ya se pueden hacer una idea de lo que se puede lograr con esto. Existen varios modos de operación según la velocidad de transmisión. Estándar a 100 kHz, Fast a 400 kHz, Fast Plus a 1 MHz, High Speed a 3.4 MHz y Ultra Fast a 5 MHz. El bus de datos es de 9 bits en total, 7 de data, uno que indica si es lectura o escritura y uno para indicar acuse de recibo. El bus de datos es de 2 pines, SDA para la señal de data y SDK para la señal de clock. En todos los ejemplos de este módulo vamos a presentar como referencia el pinout del board que utilicemos para que puedan tener una referencia rápida en cada video. Aquí está el código QR del sitio web del fabricante para que puedan acceder a todas las especificaciones. El módulo ESP8266 implementa I2C por software. En teoría, podemos usar cualquiera de los pines GPIO para I2C, a excepción del pin 16. Pero debido a las conexiones internas que se implementan para los demás pines, se recomienda usar los GPIO 4 y GPIO 5. El ESP8266 soporta los modos Standard, Fast y Fast Plus. Muchos de los periféricos más comunes que usamos por medio de I2C ya cuentan con sus librerías para facilidad de uso. Para el uso estándar de I2C utilizamos la librería wire.h. En nuestro primer demo desplegaremos texto en una pantalla OLED. Para este demo utilizaremos el SSD 1306, que es una pantalla OLED de 128 x 64 píxeles. Es una pantalla monocromática, es decir, únicamente podemos encender o apagar los píxeles, y algunos modelos tienen dos áreas, una con un área amarilla arriba y otra con un área azul abajo. Funciona con un voltaje de 3 a 5 voltios. Ya que esta pantalla es tan común y utilizada, existen varias librerías distintas que podemos utilizar, dependiendo del proyecto que realicemos. Para nuestros demos utilizaremos la librería SSD 1306 wire.h. Para agregar esta librería utilizamos la opción que ya hemos visto anteriormente. En el IDE de Arduino vamos a Tools, Manage Libraries. Luego esperamos unos momentos y en la caja de búsqueda escribimos SSD 1306 y presionamos Enter. Veremos múltiples opciones disponibles. En nuestro caso instalaremos SP8266 and ESP32 OLED Driver for SSD 1306 displays. Ustedes pueden intentar utilizar cualquier otra que se adapte mejor a sus proyectos. Veamos el circuito para este ejemplo. Conectar un dispositivo por medio de I2C es muy fácil, ya que solo requerimos 4 cables. 2 de alimentación, VCC, tierra, y otros 2 para el bus I2C, SDA para data y SLC para el clock. Revisemos los materiales. Un board ESP8266, una pantalla OLED SSD 1306 y cables. Vamos ahora a nuestro IDE de Arduino y veamos el código. En el repositorio de GitHub, en el material complementario del módulo 2, pueden descargar el código bajo el folder 13 Screen. El datasheet del display SSD 1306 está al inicio del sketch, al igual que el repositorio de la librería que usaremos, que es la SSD 1306 wire.h. Usaremos los pines D1 y D2 para la comunicación I2C. Definimos un objeto de tipo display
con estos pines y la dirección del display. Esta se puede obtener del datasheet. Para la mayoría de casos es 0x3c. En la sección de Setup, inicializamos el display con la función init. Luego invertimos la orientación de este. Esto es debido a la posición física en lo que lo estamos usando. Definimos una variable entera para llevar el registro de la iteración que hagamos. En la sección de loop, limpiamos lo que exista en la pantalla en ese momento. Como les comentaba antes, este display tiene dos secciones. Haremos un encabezado en la sección amarilla. Para eso dibujamos un rectángulo con relleno en esta área. Luego, para poder poner texto encima de este rectángulo, cambiamos el color del texto a black o apagar píxeles. Definimos la fuente y el tamaño que vamos a usar. Como nota, en el repositorio de GitHub explican cómo crear otras fuentes. Luego desplegamos el texto encima del rectángulo que dibujamos anteriormente. Con esto terminamos el texto en el área 1. Para el área 2, cambiamos de nuevo el color de la fuente a white o encender píxeles. Luego ponemos un tamaño de fuente más grande. El siguiente paso es escribir el texto, esta vez incluyendo el número de iteración que estemos realizando para hacerlo un poco más dinámico. Con la función display mandamos a la pantalla lo que hayamos construido en el buffer de la pantalla. Luego solo agregamos un delay para poder apreciar los números apropiadamente. Con nuestro código completo procedemos a cargarlo a nuestro board y después de esperar unos momentos, este está cargado. Veamos el circuito. Podemos ver que las dos secciones son desplegadas correctamente, con la cabecera con un tipo de título y desplegamos el número de iteración correctamente. En el caso que deseamos conectarlo al revés, únicamente debemos remover la línea de código donde invertimos la orientación de la pantalla. En el repositorio de GitHub de la pantalla se explican más funciones disponibles donde podemos hacer figuras, dibujos y algunas funciones predefinidas como veremos en el siguiente ejemplo. En nuestro siguiente ejemplo, aprenderemos a usar un sensor de temperatura análogo y a desplegar el valor de la temperatura en la pantalla OLED. Usaremos el popular sensor de temperatura análogo TMP36. Provee una lectura lineal de voltaje que es directamente proporcional a la temperatura leída, lo que significa que a partir del voltaje obtenemos la temperatura por regla de 3. El voltaje de operación es de 2.7 a 5.5 voltios. El rango de medición es de menos 40 a 125 centígrados y ofrece una resolución de más o menos 2 grados. Para el circuito utilizamos la misma conexión de la pantalla OLED del ejemplo anterior. Luego, simplemente conectamos el sensor de temperatura al módulo ADC con el pin de en medio. Los extremos son para la alimentación, VCC y tierra respectivamente. Revisemos los materiales. Un board ESP8266, una pantalla OLED SSD1306, un sensor de temperatura TMP36 y cables. Vamos ahora a nuestro IDE de Arduino y veamos el código. En el repositorio de GitHub en el material complementario del módulo 2 pueden descargar el código bajo el folder 14 sensor temperatura. El datasheet del sensor de temperatura está al inicio del sketch. También incluimos la ecuación que se debe usar para transformar de voltaje a la temperatura para el sensor. Incluimos el datasheet del display SSD 1306. Luego, como vimos en el ejemplo anterior, incluimos la librería SSD 1306 wire.h. Instanciamos un nuevo objeto de tipo display como ya vimos anteriormente. Luego definimos las constantes para el pin ADC y otra para la lectura obtenida. En la sección de Setup, inicializamos el display con la función init. Luego invertimos la orientación de esto debido a la posición física en lo que estamos usando. Para este ejemplo vamos a definir una función que será la encargada de desplegar la temperatura en pantalla. La llamaremos desplegar temperatura y recibirá como parámetro el valor a desplegar. Limpiamos lo que haya en pantalla en ese momento. Luego, utilizando la función drawProgressBar, desplegaremos una barra de progreso que nos servirá como indicador visual de la temperatura. Deben de tener en cuenta que esta función despliega valores entre 0 y 100, así que para valores negativos deben de aplicar el offset necesario. Luego vamos a desplegar arriba de esta barra el número de la lectura obtenida con un despliegue de texto como ya lo vimos en el ejemplo anterior. Con esto listo, mandamos a pantalla lo que construimos en el buffer. En la sección de loop, realizamos una lectura del módulo ADC como ya lo hemos visto en otros videos de este módulo.
Aplicamos la conversión que discutimos al inicio para pasar de voltaje a grados centígrados. Finalmente, mandamos a llamar la función para desplegar la temperatura a pantalla y agregamos un pequeño delay para dar tiempo a la próxima lectura. Con nuestro código completo procedemos a cargarlo a nuestro board y después de esperar unos momentos, este está cargado. Veamos el circuito. Obtenemos un indicador visual de la temperatura leída, en este caso, y por temas de simplicidad no tomo en cuenta lecturas de temperatura negativa, pero podemos obtener una referencia rápida visual de la temperatura actual. Y para una lectura exacta desplegaremos el valor obtenido arriba de la barra. Vemos que si acerco mi dedo al sensor, la temperatura leída sube rápidamente. Esto es mucho más rápido que el sensor digital. Y al quitarlo la temperatura empieza a bajar. Como ejercicio sugerido, pueden experimentar desplegando otras cosas a pantalla o hasta incluso hacer un screensaver. Pueden experimentar desplegando múltiples lecturas de sensores en distintas áreas de la pantalla. Y por supuesto, experimentar usando otras librerías.